Ok, tenemos la función seno de x y nosotros vamos a encontrar la derivada, pero con la gráfica. Aquí dice que la función es creciente si la derivada es positiva y decrece si la derivada es negativa. Entonces, como en pi en 2 la función crece y luego decrece, significa que la derivada va a ser positiva antes de pi en 2 y luego negativa después de pi en 2. Por lo tanto, pi en 2 va a ser una raíz de la derivada. Entonces, podemos pensar que la gráfica viene de aquí, es positiva y luego pasa a ser negativa. ¿Qué pasa? Que después de pi sigue siendo negativa, pero en 3pi en 2 la función ahora es creciente, por lo tanto la derivada debe de ser positiva después de 3pi en 2, entonces debe de cruzar por aquí para que sea positiva después de 3pi en 2. Después de 2pi sigue creciendo, entonces sigue creciendo y así se va a ir. Y si ustedes se dan cuenta, esa gráfica se parece mucho a la gráfica de el coseno de x, que empieza aquí. A ver, vamos a ver porque ya no se va a ver hacia abajo. Ay, estoy muy arriba. De menos 1 a 1. Y acuérdense que la del coseno empieza en 1, pi en 2, 3 pi en 2. Perdón. Pi en 2, pi, 3 pi en 2 y 2pi. Empieza en 1 y luego baja y vuelve a subir y así. Y entonces vemos que la gráfica es exactamente igual. Por lo tanto, la derivada del seno de x, la derivada es el coseno de x. Y ahora, con la gráfica del coseno de x, nosotros tenemos aquí que vamos a determinar la derivada del coseno de x. Igual tenemos pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2 y 2pi. 1 y menos 1. Dice que la función decrece hasta pi en 2, por lo tanto es negativa en pi en 2. Y luego sigue decreciendo hasta pi. Después de pi va a crecer. Por lo tanto, antes de pi es negativa y después de pi es positiva. Entonces pi es una raíz de la derivada. Antes de pi es negativa y después de pi es positiva. Entonces tiene que subir para cruzar a pi. Es positiva hasta 2pi, significa que es creciente hasta 2pi. Después de aquí va a ser negativa, va a ser negativa. Y como ustedes pueden ver, es la función negativa del seno de x. Aquí es positivo y aquí es negativo, es la función negativa. Entonces, la derivada del coseno de x es menos seno de x. Y con estas dos, entonces, encontramos las derivadas de las demás funciones trigonométricas. ¿Cuál es la siguiente función trigonométrica para encontrar su derivada? Vamos a encontrar las derivadas con lo que ya sabemos. Lo único que sabemos nosotros son identidades y la derivada del seno y la derivada del coseno. Por ejemplo,
Si y es igual a la tangente de x. Voy a escribir a la tangente de x como seno de x sobre coseno de x. Entonces la derivada es el de abajo por la derivada del de arriba. La derivada del seno de x ya sabía que era coseno de x. Menos el de arriba por la derivada del de abajo. Y la derivada de coseno es menos seno de x. Entre el de abajo al cuadrado. Esa es la derivada de una división de funciones. Entonces, y' es igual al coseno cuadrado de x, menos por menos es más, seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. La derivada es 1 sobre coseno cuadrado de x. Todas estas identidades nosotros ya no las debemos de saber. Y 1 sobre coseno es secante, entonces 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrada de x. Esta es la derivada de la tangente de x. Secante cuadrada de x. ¿Por qué? Yo sé que 1 sobre coseno de x es secante de x. La siguiente derivada que vamos a hacer es la de la cotangente. Y se resuelve exactamente igual. La cotangente es coseno de x sobre seno de x. Entonces, la derivada es el de abajo por la derivada del de arriba. La derivada del coseno es menos seno de x, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Entre el de abajo al cuadrado. ¿Quién es y'? Menos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x. Si nosotros sacamos el negativo de factor, nos queda seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x. Y la derivada entonces es menos 1 sobre seno cuadrado de x. Y yo sé que 1 sobre seno de x es cosecante, entonces 1 sobre seno cuadrado, pues es cosecante cuadrada. Y por este menos, cosecante cuadrada de x. Esa es la derivada de la cotangente, porque sé que 1 sobre seno de x es cosecante de x. Esa es la identidad. Así encontramos la derivada de la tangente y la derivada de la cotangente. Ahora, nos falta encontrar la derivada de la secante y la derivada de la cosecante. Y recuerden que hasta ahorita nosotros sabemos las derivadas de seno, coseno, tangente y cotangente. Pero con la de senos y cosenos podemos encontrar todas las demás. Y es igual a la secante de x. Yo sé que la secante de x es 1 sobre coseno de x. O sea, coseno de x a la menos 1. Así se escribe coseno de x a la menos 1. Menos 1 es una potencia. ¿Cuál es la derivada de una función a la n? N por la función a la n menos 1 y derivo la función. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno de x. Entonces la derivada es igual a seno de x sobre coseno cuadrado de x. Y aquí vamos a aplicar una identidad. Vamos a separar esta fracción como seno de x por coseno de x, 1 sobre coseno de x.
Y yo sé que seno sobre coseno es tangente de x y 1 sobre coseno es secante de x. Pero nosotros nos aprendimos esta derivada primero con la secante y luego la tangente. Secante de x, tangente de x. Y exactamente igual se deduce la de la cosecante de x. Cosecante de x es 1 sobre seno de x. Entonces, esto es seno de x a la menos 1. Y la derivada es menos seno de x a la menos 2 por la derivada del seno de x, que es coseno de x. La derivada entonces es coseno de x sobre seno cuadrado de x. Y separamos entonces esta derivada como coseno de x sobre seno de x por 1 sobre seno de x. La derivada entonces es coseno sobre seno. Aquí nos falta el menos, ¿verdad? Coseno sobre seno es cotangente y 1 sobre seno es cosecante, 1 sobre seno de x, pero nosotros nos aprendimos menos cosecante de x, cotangente de x. Esa es la derivada de la cosecante. Y ya tenemos entonces las derivadas de las funciones trigonométricas.